Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Corán. Continuamos con el capítulo segundo, sura segunda, la vaca. ¿Pensáis que entraréis en el cielo sin antes pasar por la situación de quienes os precedieron? La pobreza y las calamidades les alcanzaron y fueron violentamente sacudidos hasta el punto que el mensajero y los que con él creían dijeron: ¿cuándo vendrá la ayuda de Alá? Sí, en verdad, la ayuda de Alá está cercana. ¿De quién nos está hablando? ¿Quiénes son estos que precedieron a los creyentes a los que se dirige Alá en este momento? Pues pueden ser perfectamente todos los anteriores, y cuando digo todos quiero decir todos, desde el principio, desde Adán. Todos los que fueron obligados por su Creador a servirle, sus elegidos. De ahí que la pobreza y las calamidades sean condición inexcusable para ellos. Esto nos queda perfectamente claro habiendo leído todo lo anterior, desde el Génesis, pasando por el Nuevo Testamento y hasta llegar aquí. ¿Cuándo llegará esta ayuda de Alá reservada a los más obedientes? Pues igual que se nos asegura desde el Génesis, pasando por el Nuevo Testamento y hasta llegar aquí, está cercana, dice. Tan cercana que ha pasado casi 1,5 milenio más y todavía la estamos esperando. Te preguntan acerca de qué deben gastar, diles: cualquier riqueza buena y abundante que empleéis debe ser para los padres y los parientes cercanos, para los huérfanos, los necesitados y el viajero. Y cualquier bien que hagáis, Alá ciertamente lo conoce bien. Y este es uno de estos versículos que, tal y como ocurre en textos anteriores pertenecientes a la Biblia, sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, si se interpreta por sí mismo fuera de su contexto, en su significado solo encontramos cosas a celebrar, nada que criticar. En cambio, ocurre todo lo contrario cuando conocemos todo lo que le precede. Los que hemos hecho este esfuerzo sabemos que no esconde aquí nada generoso ni altruista. Alá, que también fue Yahvé, no cambia, es eterno. Y además es claro en sus mandatos: el prójimo, el único que importa, al que se refiere verdaderamente, es el hermano de culto, el creyente exclusivamente. Alá, como Yahvé, es intolerante y totalitario, tal y como comprobamos en capítulos anteriores muy cercanos, como por ejemplo en los versículos que os he rescatado 191 y 192, donde claramente se indica que hay que matar a todos aquellos que luchan contra Alá. Aunque repito, esto no es exclusivo del Corán. Los que han seguido estos vídeos de la lectura de la Biblia textual saben que esta es una constante desde el principio. Así que retornando al versículo, todos estos actos bondadosos únicamente tienen como objetivo la obediencia a la ley, cuidar de los nuestros y tratar de captar, sumar a los que todavía no lo son. Se os ordena la lucha, aunque os repugne, pues es posible que os disguste algo que os es bueno, y es posible que os guste algo que es malo para vosotros. Alá sabe todas las cosas y vosotros no. Alá prohíbe cuestionar y cuestionarse. No se puede opinar ni valorar. La lucha se os ordena. Comprobar que la verdad que se atribuye a este Dios es una farsa resulta tan sencillo como leer la Biblia o el Corán. Este amor divino únicamente existe cuando extraemos los versículos de su contexto original. Te preguntan sobre el combate en el mes sagrado. Diles: combatir en él es un grave pecado, pero apartar a los hombres del camino de Alá y ser desagradecido con él y alejar a los hombres de la mezquita sagrada y expulsar a su pueblo de ella es un pecado más grave a los ojos de Alá, y la persecución es peor que la muerte. Y ellos no dejarán de combatiros hasta que os hayan apartado de vuestra religión, si pudieran. Y aquel de vosotros que abandone su fe y muera como incrédulo será de aquellos cuyas obras serán vanas en este mundo, y en el otro son los moradores del fuego, y allí vivirán. Y aquí sí que destaco más que una diferencia, una evolución del comportamiento que exigía Yahvé en la Biblia. Aquel casi siempre rehusaba el combate directo. A sus siervos más inferiores, al pueblo de Israel, prácticamente únicamente les obligaba a la sumisión y al tributo. Su comportamiento estaba más cercano a los esclavos que a los hombres de guerra. Únicamente se les prohibía retroceder jamás. Estaba prohibido renegar y obligados a esperar el mejor momento, a la paciencia, a utilizar el subterfugio, la traición. Así, poco a poco, año a año, generación tras generación, siglo a siglo, se acabarían adueñando de todo. Ahora, en cambio, en tiempos de Muhammad el profeta, el mundo ha cambiado. Las naciones son grandes fuerzas militares a las que hay que combatir, a las que hay que parar. Sin lucha no hay opción de supervivencia.
La disposición para el combate ha pasado aquí a ser el primero de los mandamientos, el más importante de todos. Quien no está con nosotros es nuestro enemigo, porque Alá advierte: los otros no dejarán de combatir hasta que acaben con vuestra religión, justificando así la lucha a partir de la defensa propia. El que no crea esta advertencia es un incrédulo, y los incrédulos merecen el fuego eterno. Quienes creen y quienes emigran y trabajan duramente por la causa de Alá son los que pueden esperar la misericordia de Alá, y Alá es el sumo indulgente, el misericordioso. El verdadero creyente es libre de ir donde quiera, porque Alá no teme su traición, sino todo lo contrario, ya que siempre trabajará por la causa de Alá, es inflexible con su convicción, es fanático. Siempre tratará de cuidar de los nuestros y de sumar a los demás. Con estos es con quien Alá es misericordioso. Te preguntan sobre el vino y los juegos de azar. En ambas cosas hay un gran pecado y también algunas ventajas para los hombres, pero su mal es mayor que sus ventajas. Y te preguntan sobre lo que deben gastar. Diles: lo que podáis ahorrar. Así hace Alá sus mandamientos claros para vosotros, a fin de que podáis reflexionar. Lo que podáis argumentar de beneficioso sobre el vino y las apuestas queda contrarrestado por lo malo que conlleva. ¿Qué es lo que puedes gastar? Tus ahorros. ¿Y cuáles son estos según la ley? Pocos, porque Alá pide pobreza y sacrificio, que repartamos entre los nuestros todo aquello que nos sobra. Sobre este mundo y el futuro, y te preguntan sobre los huérfanos, diles: la defensa de su bienestar es un acto de la máxima bondad, y si os mezcláis con ellos son vuestros hermanos, y Alá distingue al que obra mal del que obra bien, y si Alá lo quisiera podría poneros a dura prueba. En verdad, Alá es todopoderoso, sabio. Me doy cuenta ahora que el principio de este versículo parece una extensión del anterior, y es cierto que el anterior está inacabado, no finaliza con un punto. Los huérfanos son un objeto valioso porque les podemos cuidar y hacer crecer desde el principio, dirigidos por nuestras leyes a nuestro antojo. Y no os caséis con mujeres idólatras mientras no crean. Incluso una esclava creyente es mejor que una idólatra, aunque ésta os agrade mucho. Y no entreguéis en matrimonio vuestras mujeres creyentes a los idólatras mientras éstos no crean. Incluso un esclavo creyente es mejor que un idólatra, aunque éste os agrade mucho. Estos invitan al fuego, mientras que Alá invita al cielo y al perdón con su mandamiento, y él clarifica sus signos a los hombres para que recuerden. La idolatría aquí y en la Biblia es una herejía. Dios es claro en su mandamiento, y aprovecho, señores y señoras que se creen creyentes, ¿qué es lo que están haciendo sacando a pasear sobre sus hombros a figuras de santos y vírgenes, incluso de Cristos crucificados? Están ustedes blasfemando, la ley es clara. No deberíais casaros con herejes así. Da igual su categoría social, un creyente esclavo es mejor que un idólatra noble. Estos únicamente invitan al fuego eterno. Y te preguntan sobre la menstruación. Diles: es una indisposición, por lo que debéis manteneros alejados de las mujeres durante la menstruación y no cohabitar con ellas hasta que estén limpias. Pero cuando se hayan purificado, acercaos a ellas como Alá os ha ordenado. Alá ama a los que se vuelven a él y ama a los que se conservan limpios. La menstruación es sangre, y la sangre pertenece a Dios. Es su fuerza vital, el elemento más importante del sacrificio. Lo único que en el Antiguo Testamento podía tocar el velo sagradísimo. Todo creyente debe alejarse de este líquido. Las mujeres deben purificarse tras cada ciclo menstrual. Vuestras mujeres son un campo labrado para vosotros, así pues acercaos a vuestro campo cuando y como deseéis, y haceos preceder con algún bien, y temed a Alá y sabed que le encontraréis, y dad la buena nueva a los que obedecen. Las mujeres son vuestro campo, vuestra propiedad. Haced lo que os plazca en aquello que es vuestro, sin olvidar jamás cumplir la ley. Debéis siempre temer a Alá. No hagáis a Alá objeto de vuestros juramentos, de modo que os abstengáis por ese motivo de hacer el bien y de actuar santamente, y de establecer la paz entre los hombres, y Alá es quien todo lo oye, el omnisciente. Jurar en nombre de Dios es pecado mortal. En el Antiguo Testamento podemos encontrar este mandato un poco más desarrollado que aquí. Hacer el bien, actuar santamente, es actuar siempre acorde con aquello que nos indica la ley.
El concepto santo o santificado lo conocemos perfectamente los que venimos de la lectura de la Biblia. Es un sinónimo de sagrado, de obligado cumplimiento. Y la paz nada tiene que ver con nuestro concepto moral, sino con establecer y cumplir el pacto. Y el pacto no es otra cosa que la ley. Y debemos temer a Dios porque Dios es omnisciente, todo lo conoce. Alá no os pedirá cuentas de aquellos juramentos que son vanos, pero os pedirá cuentas de lo que vuestros corazones hayan adquirido, y Alá es quien más perdona, el indulgente. Aquí sí que da la sensación de que Alá es algo más indulgente que Yahvé. Para aquel no hacía falta jurar en su nombre, sino únicamente pronunciarse. Toda palabra que sale de la boca de un hombre es una obligación. No es precisa ninguna intención porque toda intención pertenece a Dios. Cuidado con lo que se dice, cuidado con lo que se piensa. Para quienes hacen voto de abstinencia de sus mujeres, el período máximo de espera es de 4 meses, pero si se retractan del voto, sepan que, en verdad, Alá es el sumo indulgente, el misericordioso. Cualquier tipo de sufrimiento voluntario o sacrificio es bien recibido por Dios, aunque parece que es mejor regular la abstinencia sexual. Parece que Alá considera que ciertas abstinencias pueden traer más problemas que ventajas, así que el voto de castidad máximo en el Islam es de 4 meses. E indica además que si en algún momento se ven superados por este voto, no pasa nada si renuncian a ello. Alá es indulgente. A este únicamente le preocupa comprobar tu convicción. Y si se deciden por el divorcio, entonces sepan que en verdad Alá es quien todo lo oye, el omnisciente. Pues veamos qué ocurre según Alá si nuestro matrimonio no funciona. Y las mujeres divorciadas esperarán por su parte 3 menstruaciones, y no les es lícito que oculten lo que Alá ha creado en su matriz, si creen en Alá y en el último día. Y sus esposos tienen preferencia para recogerlas durante ese tiempo, siempre y cuando deseen la reconciliación, y ellas, las mujeres, tienen derechos similares a los que ellos tienen, los hombres, en justicia, aunque los hombres poseen un rango superior a ellas, y Alá es poderoso, sabio. Pues da la sensación de que Alá nos permite incluso retractarnos de nuestra decisión de divorciarnos, aunque hay un tiempo límite para ello y son 3 ciclos menstruales. Y parece ser que este tiempo está estipulado así porque es tiempo suficiente para darse cuenta si una mujer está embarazada o no. Y parece además, según este versículo, que hombres y mujeres son similares en cuanto a derecho, al menos en este capítulo del divorcio, aunque en última instancia acabe pesando más el valor de ser hombre. Ese divorcio debe pronunciarse 2 veces, después conservadlas de manera apropiada o despedidlas con amabilidad, y no es lícito que toméis nada de lo que les habéis dado a vuestras esposas, salvo que ambos temáis que no puedan respetar los límites prescritos por Alá. Y si teméis que no puedan observar los límites prescritos por Alá, entonces no habrá pecado para ninguno de ellos en lo que ella entregue para conseguir su libertad. Estos son los límites prescritos por Alá. Por tanto, no los sobrepaséis, y quienes sobrepasen los límites prescritos por Alá, sepan que son malvados. El divorcio no solo hay que solicitarlo, sino confirmarlo. Una vez corroboremos nuestra decisión final, estamos obligados a hacer que ese divorcio sea lo más amistoso posible. Únicamente podéis quedaros con alguna de las pertenencias de ella si esto es para no incumplir la ley de Alá. Da la sensación interpretando este versículo que de algún modo ellas deben pagar por su divorcio. Y si la divorcia por 3ª vez, ya no le será lícita después, mientras no se haya casado con otro marido. Pero si él también se divorcia de ella, entonces no habrá pecado en que vuelvan el uno al otro, a condición de que estén seguros de poder respetar los límites prescritos por Alá, que él aclara para las personas que tienen conocimiento. Un 4.º matrimonio con la misma persona no estaría bien visto por Alá si antes no ha pasado por otra diferente. Si éste también acaba divorciándose de ella, entonces podremos casarnos por 4ª vez. Y cuando os divorciéis de vuestras esposas y ellas se acerquen al término del periodo fijado, entonces conservadlas de manera apropiada o despedidlas de manera adecuada, pero no las retengáis por la fuerza.
convirtiéndoos así en transgresores, y quien haga eso ciertamente se hace daño a sí mismo. Y no os burléis de los mandamientos de Alá, y recordad el favor de Alá para con vosotros, y el libro y la sabiduría que Él hizo descender para vosotros, con los cuales Él os amonesta, y temed a Alá, y sabed que Alá conoce bien todas las cosas. Según el Corán, ¿la mujer es inferior al hombre? Parece que sí, aunque si comparamos con los textos antiguos, los de la Biblia, parece que ha ganado algún derecho, aunque eso no significa ni mucho menos que sea tratada como merece. Y cuando os divorciéis de las mujeres y lleguen al término de su período, no les impidáis que contraigan matrimonio con sus maridos si llegan a un acuerdo mutuo y honrado. Esta es una amonestación para aquel de entre vosotros que crea en Alá y en el último día. Es lo más puro y más limpio para vosotros, y Alá sabe, pero vosotros ignoráis. Cuando os divorciáis de una mujer, la liberáis, ya no tenéis ascendencia sobre ella. Y eso es así porque es ley, y esta ley es para vosotros, los que ignoráis. Y continuamos con este interesante trato hacia las mujeres en el próximo capítulo. Un saludo.